soy del caserío Jícaro. Y para no repetir lo que dice la compañera allí, no, yo vine pues, que sí que ya pues pudimos venir a ver si hallamos pues gente muerta. Vine allá mi hermano aquí juntamente con otras, como dice la Ruda, pues con mi hermano, estaban pues 3 primos hermanos aquí, estaba el Chepe Bruno y estaban pues otras 2 personas más. De total que éramos 6, eran 6 los que estaban aquí muertos. Bueno, nosotros pues hicimos un hoyo, pues una sepultura y los echamos a la sepultura. Pero ya cuando nosotros pues vinimos, habíamos como unos 6 haciendo la sepultura, entre los 6 los enterramos, pero ya cuando nosotros los hallamos ya estaban ya deshaciéndose. Que entre yo y mi papá pues lo agarramos, mi papá lo agarró los pies, yo lo agarré los brazos y lo echamos, pero cuando lo agarramos así, nos iba con las chultas de cuero con carne. Entonces ya echaban pues un poco de mal olor. Pero los echamos y un señor que llamaba Juan Ramírez se metió adentro a ordenarlos, a que no quedaran así hechos puños. Entonces quedaban así más ordenados. Pues así que los enterramos, pues tratamos de irlos y así con miedito que bueno, estaba ya vigiándolos, pues, para matarlos nosotros también, pero Dios gracias, pues los enterramos y no pasó nada más. Pero sí, fue un momento bastante serio para nosotros y triste a la vez, porque ya pues un grupito así, pues familias y no familias, pues ya un poco lastimoso. Entonces de que pues fue un poco triste. Entonces cuando regresamos pues allá a la casa, pues mi mamá pues preguntó que si habíamos hallado, sí, nosotros lo hemos hallado y ya contamos cómo estaba, pues ella se sintió un poco mal por la muerte del hijo. Así es de que solamente, para no repetir lo que dice la... No, pero una preguntita, entonces su hermano, el nombre de su hermano. José Israel Orellana. Bien. ¿Cuántos años tenía? Tenía 22 años. ¿Y quién les contó que había pasado esto o escucharon el ruido? ¿Cómo? No, nosotros salimos a buscarla, la gente, porque nosotros nos salimos aquí a salir a la cancha, yo con una señora, nos desviamos de la gente que iba pues en retirada, y nos subimos por un barranco así, como pudimos, y nos tiramos a salir como buscando para la cancha. Entonces cuando nosotros íbamos por un pasadero que hay del potrero para la cancha, pues nos sintieron los que estaban ahí en las casas abajo, la parte del ejército, y nos tiraron unos balazos. Entonces nosotros salimos en carrera, yo y la señora, a meterlo más abajo, en un monte grueso que había, y nos fuimos a refugiar. Y una lluvinadera que estaba sin merma, que hay lluvinadera y pequeño linaje. Entonces nosotros pues ya pues agotar, como una hora a las 8, nos fuimos zafando de allí y nos fuimos ahí para la cancha. Entonces pues yo le dije a la señora, mire, lo que vamos a hacer es yo irnos con distancia, a no irnos juntos porque voy a hacer que esté por ahí el ejército y nos vaya a matar. Entonces pasé yo delante, como explorando, y ella detrás. Pero a Dios gracias, pues llegamos a una casa que el señor pues, se llama Nicomedes Galdames. Entonces le preguntamos que si no había visto allí pues, el ejército por ahí, dijo que no había visto nada. Entonces le dijimos que nos daba pues, apoyo, estaba allí pues, mientras el enemigo se retiraba. Entonces sí, dijo, pues, entonces ya la señora pues como andaba bien empapada de agua, que habíamos aguantado la lluvinadera de en la noche y el día también echando agua, pues le dieron ropa, que se cambiara, pues se cambió. Y allí me dijeron que si, me dijo el señor que si le iba a sembrar maíz, que me daba la comida. Entonces yo le dije que sí, con gusto iba a ayudarle, contarme ya la comida. Pues así fue.
Pero le voy a ayudar, allá pues me dio una comida después de día, allá por el siguiente día pues venía otra gente bajando de la misma nuestra, de la montañona hacia la cancha. Entonces pues ya nos vinimos todos juntos hasta que llegamos al caserillo aquí abajo, al Jícaro. Entonces ya el enemigo ya se había retirado un poco. Entonces, bueno, poco pues el mismo día nos dimos cuenta el masacre que vivió en las Aradas, que había sido bastante cruel. Sí. Y eso solamente. ¿Por qué se dice que ya estaban como, los cuerpos estaban frágiles? ¿Cuántos días habían pasado cuando Bueno, vinieron? fue como los 3 días, de que los mataban a ellos. ¿Y cómo los encontraron cuando llegaron aquí? Bueno, los encontramos a ellos porque cuando yo llegué a la casa, me dice mi mamá y mi papá, mira, Fernando me dijo, no había visto por ahí a él. No, no lo he visto, le dije yo. Ah, pues, y no sabes nada de él, nada, le dije yo. Yo no sé nada, y así, yo no sabía nada, hasta ahí no sabía nada. Pero no te preocupes, mamá, le digo yo, ya me voy de vuelta a buscarlo, le digo, a ver dónde me encuentro. Pues bueno, ya me vine por el valle, y más acá me alcanzaron 2 muchachos armados, de los nuestros. Entonces entendí yo que venían para acá, en busca de los que nos parecían. Bueno, y me puse pues a la cola y me vine detrás de ellos. Llegamos aquí a un portillo, los calzontes que le nombramos, y caminando para Llano Grande. Y de allá nos vinimos por un potrero así, y un día ahí, mirá, le dijo el uno al otro, allá están, ve, le dijo, allá están, le dijo. Entonces, anda vos, le dijo, anda ve, le dijo, a ver quiénes son, los que están allí muertos, le dijo. Me voy a quedar yo aquí haciendo seguridad, le dijo. Entonces voy a bajar yo también, porque un hermano mío no aparece, le digo. Y voy a ver si está allí, le digo. Ojalá Dios ya que no está allí. Anda pues, me hagan ligero, me dijo, vaya a hacer, me dijo. Bueno, nos bajamos yo con el compañero armado que andaba, y nos vinimos a ver. Yo desde que llegó, que ya conocí a Chael y conocí pues a los primos hermanos que estaban allí, y los otros señores, que estaban montonados, como quien prensa un poco de leña. Entonces, y les habían volteado, les habían sacado dinero que andaban, se los habían sacado. Estaban todos con las bolsas de afuera. Entonces ya vimos que al Chepe le habían sacado después los testículos. Y nos dimos cuenta que el mismo cuñado había hecho esa gratitud de sacarle los testículos. Sí. ¿Y cómo supieron, cómo identificaron que era el cuñado? Bueno, se supo, sí. Sí. Entonces de que, pues, así fue como nosotros nos dimos cuenta, porque me vine con los 2 armados hasta aquí y ya los divisamos. Entonces ya me fui de vuelta, y cuando venía por abajo, ya encontré a mi papá que venía también en busca de mi hermano. Entonces me dice él así, mira, me dijo, usted no había ya puede traer, ¿cómo no? Le digo yo. Ya dimos con él, le digo. Y entonces, ¿y dónde está? Me dijo, ¿está vivo o está muerto? Está muerto, le digo. Hay 6 muertos allí, le digo. Está Chael, le digo, Alfonso Mejía, Juan, Chepe Bruno, Sebastián Palma y don Juan Palma, están 6, le digo. Me dice, ¿y solo están? Sí, le digo, gracias, solo están, le digo. Pero no hay más gente tampoco allí, le digo yo. Ajá, me dijo. Y tantas que vamos, me dijo, vamos, le digo. Entonces nos vinimos con mi papá. Y nos vinimos aquí a salir al camino este que va hasta ahí abajo, el que dejamos. Y nos dice un señor que estaba allí, don Pedro, le dijo, ¿y qué tal? Le dijo, de su familia no ha fallado alguno, le dijo. Mire cómo no, le dijo. Ha fallado un hijo, le dijo, está muerto, le dijo. ¿Y a dónde está? Le dijo. Bueno, ya le dijo allí, ¿a dónde estaba? Entonces, como con mi papá eran amigos y se querían, mire, le dijo, sí, ¿y cómo va a ser? Le dijo, don Pedro, le dijo. Pedro se llama mi papá. ¿Cómo va a ser? ¿Se lo va a llevar para la casa? Le dijo, o le va a enterrar allí, le dijo. Mire, le dijo, bueno, le dijo, llego a ver, le dijo, a ver cómo hago, le dijo. Sí, se lo lleva para la casa, le dijo. Yo tengo una hamaca por ahí, tengo lazos también, le dijo. Y también lo acompaño, le dijo.
a que lo llevemos, le dijo, y a velarlo también. Si lo vela, también yo lo acompaño, le dijo. Vaya, pues, don Segundo, le dijo, Segundo llamaba al Señor. Está bien, muchísimas gracias, yo le agradezco, yo le aviso, le dijo. Si lo bajo, le digo, pues, yo le aviso. O si lo entierro, pues, si nos acompaña también, sí, le dijo. Solo me avisa, le dijo. Bueno, nos vinimos con mi papá, y ya luego nos trepaban aquí para arriba. Ya llegamos donde ellos estaban, pues estaban otros, como unos 6, y haciendo el hoyo. Pues ya nos pusimos a hacer, pues, ayuda ahí, hasta que hicimos un hoyo como tanto así. Que a Dios gracias, pues hallamos un claro donde poder hacer la fosa, pues lo hicimos. Aquí le hicimos una porte así, de hondo, los echamos allí. Entre mi papá los echamos a la sepultura, y ese Luis Ramírez se metió a ordenarlos. Pues aquí los enterramos, hicimos un cinteado de leña hacia lado abajo para que no se delenara. Pues de allí nos fuimos para la casa. Pues ya pues, por lo menos ya sabíamos a dónde estaban. Solamente. Sí, bueno, sí, con sentimiento así, porque sé que mi hermano nos queríamos mucho. Y bueno, lo sentí mucho, porque es mi hermanito que tenía.